Bueno, una bienvenida a todos mis hermanos, mis hermanas que nos van a estar acompañando para ver esta enseñanza. Vamos a estar transmitiéndola por Facebook, pero también en este video luego la descargaremos por la cuenta de YouTube. Hoy vamos a tener un tema muy bonito. He venido meditando varias semanas en este tema. Es el mismo tema, pero como que encajado en todos los otros temas con respecto a la resurrección y la vida. Y el título que le puse es: ¿podemos vivir incluidos permanentemente en la muerte de Jesús? Entonces, allí donde tú estás, diga: sí puedo vivir incluida permanentemente en la muerte de Jesús. Y vemos dos versículos que me gustaron mucho, que están en Romanos 6:5 y en Romanos 6:8. En el primer versículo dice: dado que fuimos unidos a Él, que en su muerte. Esto me está diciendo que ya yo fui unida a Jesús en la muerte de Él. ¿Cómo me voy a ver ahora? Unida en su muerte. Significa que el cuerpo de pecado que había en mí, Él lo llevó sobre Él para luego ser crucificado, muerto y sepultado. O sea que yo puedo estar unida en ese tipo de muerte. Amén. Pero igualmente también dice que somos unidos en su resurrección y vida. Más que todo hoy voy a enfatizar la primera parte del versículo. Luego también dice: la fe nos lleva a vernos. La fe nos lleva a vernos unidos en su muerte. Y la fe también nos ve unidos en su resurrección y vida. Entonces, ¿por qué me puedo ver muerta con Él? Por la fe. Por la fe. ¿Hay alguno que vio a Jesús morir? No. Pero tenemos testigos, tenemos la palabra que nos habla acerca de que hubo gente que sí lo vio morir. Aún la palabra dice que el que no tenía pecado se hizo ¿qué? Pecado por nosotros. O sea que Él se llevó la naturaleza de pecado, la crucificó y luego la mató, podríamos decir así. Él la mató, o sea, murió. Él llevó la muerte del pecado en Él, para que ahora nosotros pudiéramos identificarnos a estar muertos al pecado, pero vivos para Dios. Bien, entonces, sí. La fe es a nuestro espíritu lo que nuestros sentidos son a nuestro cuerpo. La fe es a nuestro nuevo espíritu, al espíritu nuevo que tenemos dentro de nosotros, lo que nuestros sentidos son a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que guía a nuestro cuerpo? Nuestros sentidos. Si tú no eres un ciego, puedes guiarte por lo que estás viendo delante de ti. Si ves que hay una pared, pues vas a evitar la pared porque la estás viendo. Pero igualmente en nuestro espíritu la fe es nuestra guía. La fe es la certeza de lo que estoy esperando y la convicción de lo que no estoy viendo. Entonces la fe es a nuestro espíritu lo que nuestros sentidos son a nuestro cuerpo. Por eso decimos que no vivimos por vista o por nuestro hombre humano externo, sino por la fe. Esto de nuestro nuevo hombre del espíritu, nacido de la simiente de Dios. Entonces, hoy en verdad solamente voy a hacer referencia a este versículo, unidos en la muerte del Señor Jesús. El primer Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, murió espiritualmente y luego también sabemos que físicamente. Entonces, ¿dónde inició el proceso de corrupción? En el espíritu. Y luego fue llevado al cuerpo, cuando el hombre ya perece una vez y para siempre, que se separa del cuerpo. Entonces, en el primer Adán, la humanidad llegó a ser corrupta, igual a mortal, porque una cosa corrupta es algo que tiende a dañarse, a podrirse, y en definitiva, a lo último que llega es a morir. En Romanos 5:12
nos habla que por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:19 también nos dice que la desobediencia del primer Adán presenta a toda la humanidad como pecadores. Solo les estoy llevando un poquito de escalón en escalón para que entendamos a la última parte de la cual estaremos hablando. Ahora, nombres que recibe la naturaleza pecadora de la humanidad. Pablo le da diferentes nombres al hombre de pecado o la naturaleza pecadora. Lo llama hombre viejo, lo llama naturaleza pecadora, la llama naturaleza pecaminosa, la llama hombre pecaminoso, lo llama naturaleza corrupta, lo llama cuerpo de pecado, lo llama cuerpo pecaminoso, lo llama cuerpo corrupto, etc. Y aún cuando nosotros buscamos en las diferentes versiones, reciben igualmente diferentes nombres. Los nombres que les di ahí casi son todos los que usa la Reina Valera del 60. Pero cuando uno busca en otros lugares, por ejemplo, ponen la humanidad pecadora, la humanidad pecaminosa y cuestiones así, pero siempre está significando ¿qué? Al hombre de pecado o naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Entonces es importante entender que por la razón del primer hombre, todos tuvimos esa clase de naturaleza caída. Bien. Tanto corrupto como mortal nos está hablando de algo que va ¿qué? A perecer o que está sujeto a morir. Los que nacen del primer hombre están sujetos a ser corruptos, mortales, igual sujetos a morir eternamente sin la vida de Dios. Ese era el destino de toda la humanidad. Morir, oigan bien, eternamente, castigados, separados de Dios. Pero luego también vemos lo que sucedió con Jesucristo. Viene Jesucristo, Jesús viene como un hombre, la palabra incorruptible o semilla incorruptible se hace carne. Esto es incorruptibilidad igual a vida eterna. Por lo tanto, la incorruptibilidad de esa semilla trajo la vida de Dios, que es vida eterna. Entonces, ¿quién es la semilla incorruptible? La palabra. ¿Y quién se encarna? La palabra se hace carne. Esto es que Dios se hace carne, que viene a ser el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías. Por lo que Jesús muere una sola vez, llevándose la muerte por el pecado, la muerte ya no tendría nunca más poder sobre él, ni tampoco con nosotros los que hemos creído en Jesús. Bien. Aquí vemos claramente la crucifixión, la muerte y la sepultura. ¿Por qué me gusta repetir tanto estas cosas? Yo soy muy repetitiva en esto, porque quiero llevarlos peldaño por peldaño, para que se vaya cimentando más y más la verdad dentro de ustedes, a lo que yo les voy a explicar ya en la mitad de la enseñanza. Entonces, tanto la semilla corrupta como el cuerpo corrupto de esa semilla que produjo la muerte espiritual y luego la física en el hombre, fueron llevadas ¿por quién? Por Jesús. El cuerpo de pecado fue sobre Jesús. Jesús nunca había pecado ni nunca pecó. Pero cuando estaba en la cruz, Él crucificó al hombre de pecado. Él crucificó al hombre de pecado. Al contener al pecado, igualmente contuvo la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces contuvo la muerte para destruir ¿qué? El pecado. Muy interesante. Luego también vemos que la muerte espiritual y luego física en el hombre fue llevada sobre Jesús. Él no solamente lleva la naturaleza pecaminosa espiritual de nosotros, sino que también, pongan atención a esto, lleva la parte natural. Porque recuerden que el hombre es contaminado. El alma peca, el alma muere, viene a estar en el Hades. Pero también alguna cosa muy importante. ¿Qué sucede aquí?
que la parte del cuerpo también vino a ser saturada del mismo ADN de pecado que hubo en el espíritu. Por eso es que a veces es como que un poquito difícil en esa batalla que tenemos entre este cuerpo, oiga, este cuerpo humano, que aunque ya no tiene el cuerpo espiritual de pecado, es como que todavía hay que un ADN con una memoria de pecado en este cuerpo humano, pero es allí donde nosotros nos tenemos que mirar en el cuerpo de Jesús, muertos al pecado. ¿Me siguieron aquí? Esto es muy bueno. Entonces, Jesús la crucificó, o sea, crucificó al hombre de pecado, murió y la sepultó, y por eso fuimos unidos en su muerte. Un hombre que está muerto en sus delitos y pecados es igual a un hombre que está vivo en su naturaleza pecaminosa. Esto me lo hizo escribir el Señor y lo quiero repetir. Un hombre que está muerto en sus delitos y pecados es igual a un hombre que está vivo en su naturaleza pecaminosa y no vive crucificado ni unido constantemente en la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice Efesios en el capítulo 2, versículo 4? Dice que nosotros estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Entonces, un hombre que está muerto en sus delitos y pecados es igual a un hombre que está vivo en su naturaleza pecaminosa y no vive crucificado ni unido constantemente en la muerte de Jesús. Entonces es igual. Entonces tú puedes decir, esta persona está muerta en el pecado, ¿ok? O también decir, este es un vivo que está muerto en sus pecados. Es la misma cosa y está haciendo referencia a lo mismo. La persona está destituida de la gloria de Dios, la persona está sin Dios y la persona no está reconciliada con Dios. ¿Bien? Entonces, una cosa es estar muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí puse la palabra en, la subrayé, la puse más grande. Entonces, una cosa es estar muerto en nuestros delitos y pecados, que era nuestro estado antes. ¿Cuántos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Amén. Entonces, antes estábamos en nuestros delitos y pecados, pero miren y verán. Y otra cosa es estar muertos al pecado, crucificando nuestra carne de pecado, conectados y unidos en la muerte permanente de Jesús. Entonces, si es verdad, estuvimos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora ¿qué? Ahora estamos ¿qué? Muertos a la naturaleza de pecado, al hombre de pecado, estamos muertos a la mente caída, estamos muertos al corazón de piedra, estamos muertos a todo de lo que venía o procedía de la simiente corrupta y la naturaleza de pecado. Estamos muertos ya a esa clase de vida de pecado. Entonces, dice, crucificando nuestra carne de pecado, conectados, unidos en la muerte permanente de Jesús. Ahí puse una diapositiva muy diciente. En una parte estoy poniendo, estamos crucificados con Cristo. Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificados. Ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. O sea que ya no vive mi naturaleza de pecado. ¿Por qué usted cree que yo puedo decir que ya no vive mi naturaleza de pecado? ¿Por qué? Porque Jesucristo se la llevó y la mató, murió. Y si yo estoy unida ahora en su crucifixión, pero también en su muerte, entonces, ¿quién vive ahora en mí? ¿Mi naturaleza de pecado o vive Él? Vive Él, vive Cristo en mí. Y es muy diciente porque ahí vemos la mano de una persona. Piense en su mano, piense en sus manos. Tengo un poquito atrás la cruz, pero piense usted en usted
colgada en el madero con Cristo Jesús, allí su naturaleza pecaminosa, Él estaba crucificándola. Usted ahora está creyéndole a Dios que Él sí se llevó esa naturaleza pecaminosa. Y por eso usted puede decir que usted está crucificado con Cristo, que ya usted no vive, sino Cristo es el que vive en usted. Interesante, ¿verdad? Luego también puse 2 diapositivas, una con la muerte y luego puse a un muerto en una morgue. Si usted ve, tiene la etiqueta de la morgue. Cuando ya le ponen la etiquetica, ya me están diciendo Frikis Mortis Calaverus Dei, ya usted está para el otro lado. Ya usted está, mejor dicho, del color de muerto, tieso, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero entonces, si ustedes miran, lo que tenemos que entender es que yo estoy unida en esa muerte. ¿Y cómo debo de verme? Muerto al pecado. ¿Cómo debo de ver yo mi naturaleza de pecado? Muerta. ¿Cómo debo de ver yo mi naturaleza de pecado? Muerta. ¿Cómo debo de ver yo mi naturaleza de pecado? Muerta. ¿Por qué? Porque Jesucristo contuvo la muerte, se lleva la naturaleza de pecado, contiene la muerte, que es la paga del pecado, y muere. ¿Para qué? Para que yo me identifique ahora constituida, unida en su muerte. Para que esta naturaleza de pecado yo siempre la esté viendo muerta. Muerta. Esto no es una cosa fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero yo creo que a medida que nos acostumbremos a vernos más muertos a la naturaleza de pecado, creo que se nos va a hacer mucho más fácil mirar cómo el poder de resurrección y vida está funcionando, podríamos decir así, en nosotros. O está llegando esa fuente de resurrección y vida siempre a nosotros. Pero para eso hay que vernos muertos. Dígame, tengo que ver muerta. En mi naturaleza de pecado me tengo que ver muerta, porque Jesús se llevó mi naturaleza de pecado, no solamente la espiritual, destruyó el cuerpo del pecado, de mi naturaleza de pecado, y aún muere, no solamente físicamente. Él también es separado de Dios. Su alma se separa de Dios y va al Hades. Con la vida de Dios, pero va al Hades. Él se separa, su alma sí se separa. ¿Me están siguiendo aquí, verdad? Para que entiendan esto. Bien. En esta otra puse un discípulo cree que está unido en su muerte. ¿Y por qué puse discípulo? Porque es que un discípulo cree, un discípulo es hacedor, un discípulo hace que la palabra permanezca dentro de él. Un discípulo es alguien que está viviendo la verdad de su maestro. Un creyente no siempre es creyente. Yo fui por mucho tiempo una creyente incrédula. ¿De verdad? A veces uno dice una creyente incrédula, pero usted, ¿cómo así? Sí. ¿Será que se puede ser creyente y al mismo tiempo incrédulo? Sí. Por eso cuando me referí y cuando quise poner esa diapositiva, le puse un discípulo cree que está unido en su muerte. ¿Por qué? Porque su maestro lo dice. Porque su maestro, el que lo hizo por usted, le está diciendo, oye, lo hice por ti para que ahora tú te veas muerto al pecado. Muerto al pecado. Entonces aquí soy declarada muerto en la muerte de Jesús. Aquí se ve mejor la etiqueta de muerto. Pero es muy diciente. Por eso quería ver, yo decía, Señor, pero ¿cómo un muerto? ¿A dónde pongo un muerto, Señor? ¿Pero cómo? Y el Señor me dio la idea. Cuando abrí, ahí me salieron varios muertos. Y yo dije, bueno, Señor, los muertos de la morgue son los mejores. La mejor ilustración para decir que estoy muerto es el muerto que está en la morgue. Amén. Bien,
Entonces, una persona que no vive en esta revelación, siendo hacedores de la palabra, es una persona que diciendo que es creyente, vive como incrédulo. Si tú no estás siendo hacedor de esto, eres un creyente incrédulo. Por eso es mejor decir, soy una discípula que cree a su maestro y que quiere ser hacedor como su maestro. Porque ¿cuántos creyentes dicen, no, yo estoy muerto al pecado? Y aún recibimos los versículos y aún nos podemos saber los versículos, pero sus acciones ni sus actitudes son las de una persona que está muerta al pecado. Sino da la impresión de que fuera un hombre natural, muerto en sus delitos y pecados, en vez de estar muerto al pecado. Amén. Entonces, podemos entonces decir que una persona o que un discípulo que vive crucificado a los deseos engañosos de la carne y unida a él en su muerte, es un discípulo que guarda la palabra y la hace y vive conectado o unido en su vida y resurrección. Yo estoy viviendo la muerte de mi maestro. Yo estoy viviendo la muerte de mi maestro. Mi maestro dijo que él se estaba llevando mi cuerpo de pecado. Por lo tanto, yo estoy creyendo que él se llevó mi cuerpo de pecado y por eso puedo decir yo, ahora yo estoy incluida o unida en la muerte de mi maestro. Ya entonces mi naturaleza de pecado no está viva. ¿Cómo está mi naturaleza de pecado? ¿Está muerta o está viva? Mi naturaleza de pecado, ¿cómo está? ¿Están dormidos? Ok, estamos muertos. Muertos. Un discípulo está muerto a la naturaleza de pecado. Un discípulo está muerto a la naturaleza de pecado. Un discípulo está muerto a la naturaleza de pecado. Bien, un hombre muerto al pecado no tiene vida de pecador. Un hombre muerto al pecado no tiene vida de pecador. Su ADN pecador está como muerto. Acuérdense la foto del hombre de la morgue. Un hombre muerto no puede reaccionar. ¿O sí? Si yo tuviera aquí de verdad físicamente un hombre muerto, si yo lo pateo, ¿puede reaccionar? Si yo lo insulto, ¿puede reaccionar? No, no puede reaccionar. No puede ni recibir de los pecadores la contaminación de los pecadores, ni dar de su naturaleza pecadora, ya que no puede responder porque está sin vida de pecado. Estoy muerta al pecado. Jesús se lleva la naturaleza de pecado y yo me identifico con su muerte. Y por eso puedo decir que la naturaleza de pecado está muerta en mí, porque yo me identifico en su muerte. Otra cosa que hace un hombre muerto, ya no puede responder porque está sin vida de pecado. ¿Qué me está diciendo la muerte de Jesús? Que él ¿qué? Crucificó y se llevó la muerte de pecado, ¿verdad? ¿Se llevó al hombre de pecado o no se lo llevó? ¿Estaba muerto o no estaba muerto? Claro que sí. Un hombre muerto no puede ser afectado por lo que dicen de él, sea bueno o sea malo. Y cuando estoy diciendo esto, les estoy diciendo también, muchas veces la gente puede comenzar a halagarte ya, a echarte cepillo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Un hombre muerto a su naturaleza de pecado, nada de lo que le digan los otros de bonito le puede llegar a afectar o írsele a la cabeza. ¿Me están siguiendo aquí? Entonces, si yo estoy muerta a la naturaleza de pecado, por más de que me digan lo que me digan, hey,
Yo sé que lo de Él, que yo no soy yo, sino es Él el que vive en mí. Por lo tanto, Él es el que recibe toda la gloria y toda la honra. No yo, Él. Amén. Pero igualmente, un hombre muerto no puede ser afectado por lo que le digan malo. Si a usted hablan mal de usted, ¿por qué van a hablar mal de nosotros, por favor? Nos van a maldecir, nos van a decir cosas que nada que ver, ni bonitas. Pero ¿qué va a suceder en un hombre muerto? ¿Vamos a poder responder a estas cosas? No, sencillamente no podemos responder porque estamos como, diga, estoy muerto al pecado. En estos días, cuando veo que puede haber una reacción brusca de una naturaleza de pecado que ya está muerta dentro de mí, me comienzo a decir yo misma, estás muerta. Por lo tanto, si estás muerta no puedes responder. Pero si estás viva para Dios, lo único que vas a salir de tu boca es que palabras de vida, palabras de bendición para otros. ¿Me siguen aquí? Y es algo que nosotros debemos de tener fijos nuestros ojos en esa ley de la libertad. No podemos dejarnos engañar por los deseos engañosos de la carne. Cuando se está como que subiendo algo aquí. Un hombre muerto no puede hablar ni salado ni dulce. De una misma fuente no puede salir ni agua dulce ni agua de sal, ¿verdad? Si usted está muerto al pecado, lo único que usted va a hablar son palabras de vida, palabras de bendición. Ay, nos hace falta bastante, ¿verdad? Para vernos bien muertos. Que solamente hablemos y pensemos siempre cosas buenas, de bendición. Un hombre muerto no puede ser afectado por la enfermedad, ni por los virus, ni por el cáncer, ni por la leucemia, ni por nada. A ver, si yo tengo al hombre muerto aquí delante mío y yo le digo, y yo le pongo un cáncer, le pongo un virus de cáncer o le pongo unas células cancerosas, ¿puede llevar a cabo algo esas células cancerosas? ¿Puede efectuar o afectar al hombre que está muerto? Si yo le pongo el virus del COVID, ¿puede ser afectado ese hombre muerto? No. Y tenemos que tener en cuenta algo, porque es que Jesucristo no solamente se lleva al cuerpo pecaminoso espiritual del hombre, sino también a este cuerpo humano, al que contenía el ADN de la semilla corrupta que venía por el cuerpo espiritual de pecado que había en nosotros. ¿Me siguieron aquí? Esto es importante que lo entiendan. Por eso ni siquiera la herencia de maldiciones puede llegar a afectarnos a nosotros. Pero necesitamos creer, fijar nuestros ojos en la ley de la libertad y manteniéndonos firmes. Que cuando vengan esas maldiciones, que de pronto sí, puede ser, te diga alguien, oye, tienes una maldición genética, ancestral, hereditaria, no sé qué, no sé cuánto. Ok, sí, está bien, pero ¿sabes qué? Por lo que Jesús se lleva mi ADN de mi cuerpo humano de pecado, también sobre su cuerpo, yo soy libre de la maldición hereditaria. Y esto es importante que lo entendamos. Necesitamos creer que las maldiciones igualmente no tienen un ADN genético de maldición de nuestra familia, no tiene poder sobre un hombre muerto. O dígame usted alguna maldición que pueda estar actuando en un hombre que está ya muerto. ¿Será posible? Entonces, cuando vayamos a lugares de seminarios, de liberaciones, de ancestrales y de maldiciones ancestrales, está bien que lo hagamos, pero
fijemos los ojos en el Señor, en que, oiga, cualquier maldición genética del ADN, de la naturaleza caída, que usted tomó como herencia de su papá y de su mamá, de su abuelo, de su tatarabuelo, ya usted está muerto a eso. Y comienza a declarar: Padre, yo oro muchas veces: Señor, yo no sé cuáles serían, Señor amado, las degeneraciones, porque no es una cuestión, es degenerativo, que se sucedió por maldiciones de mi familia, en el ADN genético de mis padres, Señor. Pero yo creo que todo, por lo que ahora estoy muerta en mi ADN genético de maldición, y ya fui libre de ese ADN genético, soy ahora libre de cualquier maldición que haya venido desde el primer Adán. ¿Me están siguiendo aquí? Amén. Entonces, un hombre muerto se desprende de su cuerpo humano mortal. O no me vengan a decir, un hombre muerto, después de que el espíritu y el alma sale, ¿el cuerpo qué? Queda. ¿Y cómo queda? Sin vida. ¿Cómo se debe de ver usted? Sin vida de pecado, sin la naturaleza de pecado. Un hombre muerto se desprende de su cuerpo humano mortal y se remonta a lugares celestiales. No puede volver a ser el mismo. Un hombre muerto no le afecta la brujería. O díganme ustedes si hay algún brujo que hace brujería sobre un muerto. Sí. Ninguno. Él va a hacer brujería sobre los que están ¿qué? Vivos. Entonces, si usted está muerto al pecado, y si usted ve que su cuerpo está muerto, igualmente incluido en la muerte de Jesús, ¿qué va a suceder cuando venga la brujería? ¿Le puede llegar a hacer efecto alguno a usted? No, pero usted tiene que verse como incluida, muerta en la muerte de Jesús. El problema es que nos vemos demasiado vivos todavía. En vez de vernos bien muertos, nos vemos todavía muy vivos. Y estamos, ay, es que me están haciendo brujería. Y ay, que por un escándalo. Y qué drama. Y qué esto. Y qué... ¿Está usted muerto? Esa es la pregunta que le voy a comenzar a hacer a la gente. Si usted cree que usted le están haciendo una brujería, ¿cree usted que usted está muerto? Porque es que en los muertos no puede la brujería afectar. En un muerto la brujería no puede afectarlo. ¿Sí me están siguiendo aquí con esto? Entonces, ¿es importante que entendamos que estamos incluidos en la muerte de Jesús? Claro que sí. Debemos de vernos muertos. Un hombre muerto se desprende, ok, ya, esa parte ya la leí. No puede volver a ser el mismo. Un hombre muerto no puede ser igual. Un hombre muerto no le afecta la brujería, no le afectan las maldiciones. ¿Saben qué? No le pueden afectar las maldiciones. Te pueden decir todo lo que tú quieras, pero no pueden afectarte. Te pueden lastimar, pero cuando está muerto, no hay manera que te pueda lastimar, no hay manera que se pueda formar un trauma, no hay manera que te pueda hacer la marca el enemigo sobre ti. Porque es que la cuestión es que el Hades es el que te está hablando, trayéndote ¿qué? Las palabras para herirte, las palabras para dañarte. Porque esas no pueden salir de Dios, ¿o sí? ¿Creen ustedes que una persona que se dice creyente y comienza a maldecirte pueda ser de Dios? No, está siendo usada por las tinieblas, así de sencillo. No puede estar muerta al pecado. En ese momento está siendo usada la boca, pero por las tinieblas, no por la vida de Dios. Amén. Entonces, por lo que Jesús fue crucificado y muerto, es así como igualmente debemos de nosotros vernos. Todo lo que fuimos y recibimos por parte del hombre pecador se terminó en la muerte de Jesús.
Vamos a repetir esa última parte. Todo lo que fui, díganlo, y lo que recibí por parte del hombre pecador se terminó en la muerte de Jesús. Amén. Entonces, en Romanos, en el capítulo 6, versículos 6 al 7, dice así: sabemos que nuestro viejo yo, nuestra naturaleza humana, o sea, la que no tenía el Espíritu de Dios, fue clavado en la cruz con él. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo de ¿qué? De pecado fuera ¿qué? Eliminado. Para que ya no seamos ¿qué? Esclavos del pecado. ¿Puede ser un muerto esclavo del pecado? No, porque está muerto ¿al qué? Al pecado. Está vivo para justicia, por lo tanto puede ser esclavo, los miembros de su cuerpo, ahora para la justicia de Dios. ¿Sí se fijan lo diferente que es esto? Y luego dice en ese versículo 7, porque la persona que ha muerto, ¿cuántos han muerto con Cristo? ¿Cuántos estamos muertos con Cristo? Estamos muertos con Cristo, debemos de vernos. Miren, si ustedes han cometido errores, todos hemos cometido errores. A veces es más el Hades y las tinieblas las que quieren tomar la mente de nosotros. Pero cuando nosotros nos paramos firmes en declarar la palabra de Dios, es diferente. La atmósfera, el ambiente del alma comienza a cambiar. Cuando yo comienzo a decirle nada, no tinieblas, no las acepto en mi corazón, no las acepto en mi mente, en el nombre de Jesús. Señor, sea la luz de tu palabra ahora en mi entendimiento. Y algo comienza a suceder tremendo. ¿Por qué? Porque es que yo no me estoy viendo abajo en las tinieblas, yo me estoy viendo arriba con Él. Estoy muerta a lo que había de las tinieblas en mí, pero estoy viva ahora para Él. Porque la persona que ha muerto con Cristo ha sido liberada del poder del pecado. ¿Cuántos han muerto al pecado? Si usted ha muerto al pecado y que si usted ha creído en esto, hoy le digo, usted es liberada del poder del pecado. Usted es liberada del poder del pecado. Amén. Segunda de Corintios 4:10, muy hermoso ese versículo también. Dice: donde quiera que vamos, lo que sea que enfrentemos en nuestros cuerpos, porque las circunstancias adversas van a venir, ¿verdad? Lo primero que nuestro cuerpo va a querer hacer es reaccionar. O como un ogro o como una mansa paloma, pero va a reaccionar. Creamos que va a ser más como paloma. Dice: llevamos siempre en el cuerpo la muerte ¿de qué? De Jesús. O sea, no importando lo que se te presente, si tú estás viéndote incluida en la muerte de Jesús, ¿cómo va a ser tu reacción? No puede ser de un hombre que está muerto en el pecado. Tiene que ser un hombre que está muerto al pecado y que se está viendo incluido en la muerte de Jesús. Para que la vida, o sea, la resurrección de Jesús también se manifieste en nuestro cuerpo. El hecho que morimos en su muerte se parece mucho al versículo con lo que inicié. En su muerte confirma que ahora vivimos en su resurrección. Una persona que no va a reaccionar en la naturaleza de pecado porque está viendo que la naturaleza de pecado está muerta en usted y usted se mira incluido en la muerte de Jesús, es una persona que podemos decir que está viviendo en la victoria de la resurrección y vida de Jesús. Y sí se puede hacer. Sí se puede hacer. El versículo 11 dice así: porque nosotros los que vivimos estamos, ¿cómo? Constantemente experimentando la amenaza de ser entregados a la muerte por causa de Jesús. Para que la vida
de resurrección de Jesús también se manifieste en nuestro cuerpo mortal que está sujeto ¿qué? A la muerte. ¿Cómo tengo que ver yo mi cuerpo humano mortal? Lo tengo que ver crucificado, pero aparte de crucificado también lo tengo que ver muerto. Crucificado y lo veo ¿qué? Muerto. Crucificado y lo veo muerto. Crucificado y lo veo muerto. Y esto tiene que ser algo constante, hermanos. Y no es que un día sí y otro día no. Determine en su corazón a no mirarse como una ruleta rusa. Yo también fui así, pero también estoy determinada a no volver a mis ruletas rusas. Y yo le preguntaba al Señor, ¿y cómo? Me dice, cuando te mires incluida en la muerte mía constantemente y permanentemente, y luego te mires en el poder de mi resurrección y mi vida, tu vida va a ser diferente. Tu vida va a ser diferente. Tu vida también puede ser diferente si lo haces de esa manera. Amén. Y luego vemos allí otra foto. Perdón, ok. Antes de eso, ok. Entonces, Pablo escribe que nuestro viejo hombre fue crucificado como si fuera algo ya hecho, como si fuera algo que ya ha sido creído. Ahora lo que tenemos es que ser hacedores de la palabra. Por la fe mantenemos al pecado en donde debe de estar. ¿Cómo debe estar el pecado? Muerto. ¿En dónde? En la muerte de ¿quién? De Jesús. Y así también nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el pecado no debe de reinar en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus deseos engañosos. Tenemos deseos en nuestro cuerpo mortal, pero no debemos obedecerlos. Cuando venga la ira, cuando venga el desánimo, cuando venga la depresión, cuando venga la tristeza, cuando venga el mal genio, cuando venga la malicia, cuando venga cualquier cosa, ¿usted qué le va a decir a su cuerpo y a su corazón? No tienen cabida en mí porque yo estoy muerta en Cristo Jesús. Y mirarse muerto. A mí me va a ayudar mucho esta foto del muerto en la morgue, porque así es como me voy a acordar que me debo de ver. No solamente la parte de la imagen del cuerpo de Jesús que está muerto, es también yo verme muerta en la misma muerte de Jesús. Y en la morgue me están diciendo que estoy muerta. Y la muerte de Jesús me está diciendo que estoy muerta. No estoy viva para el pecado, estoy muerta. ¿Por qué entonces no vivir en victoria? Lamentarse y quejarse de las continuas derrotas se puede escuchar muy humilde, pero la raíz de esto es solo que el pecado y la incredulidad están gobernando tu corazón. Y usted dirá, ay, estoy pasando por unos momentos. Pero si hay incredulidad en su corazón, usted vivirá en derrota en medio de esa prueba que usted esté pasando. Lo que Dios quiere es que usted se vea muerto, aún en medio de la prueba. Porque así la vida de Él es la que va a triunfar y la que va a manifestarse a través de la prueba, y no su naturaleza de pecado. Su naturaleza de pecado lo va a llevar a la derrota. Pero el verse muerta a la naturaleza de pecado, pero viva en Dios, es lo que lo llevará a usted al total triunfo y victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante. No ayuda estar al pie de la cruz. No fue al pie de la cruz donde Jesús venció. Tenemos que estar crucificados en la cruz.
¿Lo crucificaron a él o lo dejaron allí? No, lo crucificaron. Agarraron los clavos, ni siquiera lo amarraron, sino que agarraron clavos y lo clavaron a la cruz. Hay gente que medio se agarra un poquito ahí de unas cuerditas ahí para bajarse y lo pone bien bajito para poder dar el saltico. Uy, no, yo estar muerto, no, eso para mí no. ¿Yo morir a la ira? No, eso es muy rico. Qué tristeza. Estás amando más la vida. ¿La vida de qué? La vida de tu naturaleza de pecado. Cuando no estás despreciando tu vida, estás amando lo que no es. Amén. Entonces tenemos que estar en la cruz y luego muertos. Ahí es donde Jesús venció a los principados y a las huestes espirituales del infierno, y es ahí donde nosotros también vencemos. Vamos a ir a Gálatas, al capítulo 5, versículo 19 al 21. No sé, sí tengo tiempo, todavía faltan 10 minutos. Pónganme en atención. Allí hablan acerca de las prácticas pecaminosas de la naturaleza de pecado, o las obras de la naturaleza de pecado, o la naturaleza pecaminosa, o como lo quieran poner. Recuerden los diferentes nombres. En las versiones que he leído, todas hablan de una manera diferente: naturaleza pecaminosa, naturaleza de pecador, humanidad pecadora, etcétera, etcétera. Pero lo más importante para mí es enseñarles esto. Esta persona que está muerta, ¿okay?, no puede practicar las obras de la carne. Esta persona que está muerta no puede practicar las obras de la carne. Pero ¿y cuáles son las obras de la carne? Bueno, aquí dice, son la inmoralidad sexual, la impureza, la sensualidad, la irresponsabilidad, la falta de dominio propio, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, la contienda, los celos, las envidias. Esas personas que sienten celos, envidias, rabias, iras. Oiga, usted necesita entender que si usted está muerto al pecado, usted no puede responder a ninguna de estas obras del pecado. ¿En dónde estás? Hoy te quiero hacer esta pregunta. ¿Dónde estás? ¿Estás respondiendo a alguna de estas obras de pecado? Porque si estás respondiendo a alguna de estas obras de pecado, tienes que examinarte y mirar qué aspecto de tu corazón está en tinieblas todavía, en la que estás todavía practicando algo. Porque cuando estás practicando algo, está siendo usted del diablo. Esto significa que su mente caída está todavía, parte de su mente caída está todavía en tinieblas, y usted está dejando que las tinieblas lo gobiernen a usted. Entonces, cuando estamos hablando de estas obras de la carne, y cuando estoy hablando acerca de que ya yo estoy muerto al pecado, oiga, yo no puedo estar practicando o no debo de tener ninguna clase de obra de pecado como estas que están aquí. Amén. Luego dice, en el 21 dice envidias, borracheras. Y hoy se los digo a los que les gusta levantarse la bata, como decimos aquí en Colombia. Y se van y se emborrachan. No, solamente por esta Navidad. Cuidado con eso. Porque es que estás diciendo aquí, ¿ok?, que las borracheras son obras de la carne. Si usted está dispuesto a permitir que el pecado actúe en usted, usted se va a emborrachar. Pero si usted se está viendo muerto al pecado, usted se tomará un vinito y dirá, aquí no más. Y los que no puedan, porque hay gente que no puede tomar, porque con uno ya están borrachos,
entonces no lo tome. ¿Me están siguiendo aquí? Amén. Y luego dice, comportamientos desenfrenados y otras cosas por el estilo. Les advierto de antemano, como lo hice anteriormente, que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo puedes tú estar en las alturas, en los lugares celestiales, cuando estás practicando lo que está del Hades en ti? Entonces, ¿puedes heredar el reino de Dios? ¿Puedes heredar el ambiente celestial de Dios, de paz, de gozo, de justicia? No, no lo puedes hacer. Y esto me está diciendo que no estás muerto al pecado todavía. Estás más vivo todavía en el pecado que muerto al pecado. Santiago, me gusta Santiago. Me enseña mucho Santiago. Santiago capítulo 3, ya para terminar. Una persona muerta no puede sentir celos amargos y ambición egoísta en su corazón. No puede ser tampoco arrogante. Por lo tanto, no puede engañarse a sí mismo. En el versículo 15 dice, esta sabiduría superficial no es la que desciende de arriba. Una persona que se está dejando llevar por los celos, las envidias y por lo que está sintiendo en su corazón. En el versículo dice que esa clase de sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Óiganlo bien, animal, terrenal y diabólica. Una persona que se diga que está muerta al pecado es una persona que no puede estar practicando ninguna de estas cosas. Y dice aquí, incluso, estas tres, lo terrenal, animal y diabólico, está originado en el Hades. Es terrenal y está dirigido por tus sentidos y dictada por los demonios. Son los demonios los que te pullan. Cuando tú te estás dejando ganar por el pecado, el Hades viene, las tinieblas vienen, pero también vienen los espíritus demoníacos a tomar lugar en tu corazón. Y si está pasándote esto, necesitas liberarte, pedirle perdón a Dios y liberarte de esto. Y es importante que entendamos cuándo están sucediendo estas cosas en nosotros. Cuándo estamos dejando que las tinieblas estén tomando lugar en nuestra vida. Hace ya un tiempito me encontré con alguien que me contaba con respecto a que se veía en un cuarto oscuro, lleno de tinieblas, y es creyente, y es discípula, y es amada del Señor. Y me contaba, a medida de que fuimos orando, sencillamente esta persona vio como una persona entró y vino y destruyó todo el poder de las tinieblas que había agarrándola a ella, y la sacó y la llevó en una puerta y la sacó de las tinieblas. Hermanos, esto es en serio. Cuando estamos sintiendo esta clase de cosas dentro de nosotros, hay que pedirle perdón a Dios. Hay que destruir las obras del diablo que están efectuándose en mi mente, en mi corazón, y decirle a las tinieblas, no tienen poder sobre mí, porque yo estoy incluida en la muerte de Jesucristo. Amén. Y luego está en el versículo 16, porque donde existen los celos, la envidia y la ambición egoísta, hay desorden, malestar, rebelión, toda cosa mala, prácticas moralmente degradantes y toda clase de mezquindad. Cuando una persona se pone en esa situación, se ensaña contra la otra persona, se vuelve mezquina, ruin en su alma, y puede estar haciendo mucho daño, no solo a las otras personas, sino también a sí misma.
está perdiendo la paz, está perdiendo su comunión con Dios, está perdiendo su relación íntima con el Espíritu Santo, está ganándole las tinieblas a usted. Cuidado con la hipocresía y con la falsa piedad, que muchos cristianos quieren colocarse una pinturita blanca. Ay, pero es que yo no hago nada malo, yo no tomo, yo no hago, no. Por favor, pero su corazón está lleno de ruindad, de mezquindad, de maldad en ustedes. Cuidado con esas cosas. Por último, quiero igualmente una persona que está muerta al pecado, y ahí volvemos, está muerta, mírese allí muerto. Es una persona que no se puede llenar de amargura. ¿Será que un muerto puede llenarse de amargura? No. ¿De enojo? No. ¿De ira? ¿De gritería? No. ¿De maledicencia? Miren lo que busqué, la palabra maledicencia. La palabra maledicencia es maldecir y difamar a una persona con su boca. Maldecir. Y no siempre significa que esa maldita, no. Con solamente usted estar hablando mal de la persona, ya la está maldiciendo. Eso es maledicencia. Maldice y difama a las personas. Y luego busqué la palabra malicia, porque es que un muerto no tiene malicia. Pero miren lo que es la malicia. La malicia es una intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo, pero para perjudicar a la otra persona. Yo no sé usted, pero creo que tenemos que pedirle perdón al Señor por la malicia. Yo nunca había visto la malicia de este punto como la vi hoy cuando estuve haciendo el estudio. ¿Cuántas veces no hemos hablado mal de las personas para ganarnos el cariño, o para ganarnos, o para aprobar, o para sentirme aprobada por la otra persona? Y le doy la razón a esa persona, aunque esa persona esté blasfemando contra la otra. Estamos muertos al pecado. ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? Pero lo hacemos y nos decimos cristianos. Debemos de arrepentirnos y pedirle a Dios que cambie nuestra manera de pensar con respecto a la malicia, a la maledicencia, a la amargura, al enojo y a todas estas cosas. Entonces, una persona que está muerta al pecado no se deja desenfrenar a los malos deseos de su cuerpo humano, ni a sus instintos de sus sentidos egocéntricos, ni a la inmoralidad, ni a la impureza de las pasiones pecaminosas. Una persona muerta no deja que su cuerpo entre en malos deseos, ni a la codicia, ni a la idolatría, ni a la calumnia, ni tiene tampoco un lenguaje obsceno, abusivo, inmundo, vulgar, ni miente tampoco a otros, ni roba a otros. Una persona muerta al pecado tiene un nuevo corazón lleno del amor de Dios. Muertos al pecado. Por último, cierro con el versículo con que iniciamos, que es el versículo de Romanos 6:5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también somos unidos en su resurrección y vida. Podemos vivir incluidos permanentemente en la muerte de Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Gracias porque, Señor, en esa diapositiva última veo a un hombre muerto. Veo a Clemencia muerta al pecado.
Veo a esta congregación muerta al pecado. Veo cada uno de mis hermanos y aún los que me van a ver a través de este video de YouTube. Hoy te declaro muerto al pecado. Hoy declaro que sí estás incluido en la muerte al pecado en Cristo Jesús. Que ya estás crucificado con Cristo, que ya no vives tú, sino que es Cristo, la nueva naturaleza, la nueva creación, la que ahora vive dentro de ti. Y lo que ahora vives en tu carne, lo vives en la fe de Jesucristo. Por la fe, hoy nos podemos ver unidos en la muerte de Jesús. Es por fe, y la fe obra por amor, porque por amor Él se entregó y dio su vida por nosotros, y nosotros también podemos morir por amor. La fe actúa por amor. En la fe del Hijo de Dios sí me puedo ver muerta a la naturaleza de pecado. Puedo dejar que el resplandor de la gloria de Él sea lo que se manifieste a través de mi vida. Puedo dejar que el amor que Él derramó en mi corazón sea manifestado a través de nosotros. Que puedan conocernos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Hoy te digo, estás muerto, estás incluido en la muerte de Jesucristo, pero también estás incluido en el poder de resurrección y vida en Cristo Jesús. Dios les bendiga.